Ok, vamos a compartir pantalla para este tercer bloque precisamente sobre los servicios REST. La parte interesante de los servicios REST es de que nos generan en la parte del back una estructura sólida para poder ir trabajando con diferentes tipos de front. Lo que vamos a hacer es, voy a crear una actividad en capacitación. En este caso me voy al proyecto de capacitación y en este proyecto de capacitación voy a crear una nueva actividad o una nueva petición y esta petición se va a llamar de tipo capacitación y esta petición le voy a poner implementando arquitectura de microservicios en Spring. ¿Ok? El objetivo es conocer cómo se implementan los microservicios en Spring, implementando capas como DTOs, DAOs, services y DTOs, DAOs, services y controllers. ¿Ok? Entonces, va a ser alta, porque ya debemos estar. En este caso la voy a poner como nueva para poderla empezar. Me la voy a asignar. Lo tenemos que trabajar hoy. Es muy importante que por favor todos me pongan el tiempo estimado. El tiempo estimado, si se dan cuenta, yo le voy a poner 1.5 horas, que es lo que vamos a realmente a trabajar, y voy iniciando. Entonces, una vez que yo pongo esto, le pongo crear, me va a dar el número de petición con el cual estamos trabajando. Puedo ponerme a esperar, pero pues no es el caso. Lo que voy a hacer es abrir nuevamente el code. Voy a abrir el proyecto que estamos trabajando y les comparto en un momento la pantalla. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a abrir ese proyecto. Que se llama ejemplo back. ¿Ok? Y hasta aquí es en donde nos encontrábamos el día de ayer. Si se dan cuenta, no me puse a esperar el tiempo. Ya se debió haber creado mi petición. Me voy otra vez a mi, ¿cómo se llama? A mi pantalla. Voy a... Y así es como quiero que ustedes empiecen a trabajar. No se pongan a esperar tiempos. Verifico que mi petición, que es este número de petición, se los voy a mandar por mensaje porque es la petición sobre la cual van ustedes a cargar su nombre. Entonces, aquí pongo que es la petición 49.279 y en esa petición yo la voy a empezar a arrancar y yo le voy a decir iniciar. ¿Ok? Ahora, todos ustedes van a tener esta como su petición padre y me van a generar como parte de subpeticiones sus, ¿cómo se llama? Sus tareas. ¿Ok? Entonces, voy a tener esta herramienta aquí abriendo. Ya vi que está cargando, ya vi que está en ceros. Y esto todos ya deben empezar a generarlo para poder ir avanzando. ¿Ok?
Regreso nuevamente a la pantalla del código para ya empezar a trabajarlo. Esto lo voy a estar monitoreando en diferentes tiempos, así es de que por favor voy a estarles en la grabación solicitando que vayan creando también su petición de capacitación. ¿Ok? Entonces, continuamos, estamos hablando precisamente de los microservicios. Vamos a hablar precisamente de la parte de los microservicios. Compartimos la pantalla y lo que hicimos el día de ayer fue precisamente crear la estructura de un proyecto vacío, de un proyecto que en algún momento dado aparentemente no tenía mucha información. Vamos a empezar a crear toda la estructura desde lo que es el back, las entidades, lo que son en algún momento dado los DTOs, lo que son los services y cómo lo podemos implementar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estos que en algún momento dado habíamos trabajado. Ahora voy a crear una clase de ejemplo, que esto es lo que se les pidió a ustedes que empezaran a generar. Entonces, algunos hicieron el mapeo, Joel nos apoyó con un mapeo de lo que habíamos trabajado. Y nos dimos cuenta que en el mapeo nos decían algo muy interesante. Nos decían que cuando era un objeto de tipo un combo, se mapeaba directamente como un objeto. Cuando era una tabla, se mapeaba directamente como una relación de muchos a muchos y era una tabla que íbamos nosotros a empezar a vincular. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un ejemplo de cómo debería de estar un mapeo, pero para ello vamos a revisar el ítem. Si fueron curiosos y abrieron su parte del ítem, se dieron cuenta de que realmente no es complicado crear las relaciones. Y si se dan cuenta, aquí hay una relación de muchos a muchos. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros estamos mapeando? Identificar dos cosas preponderantemente. Uno, el tipo de dato que va a almacenar el elemento, que en este caso pueden ser, voy a poner ahorita un ejemplo con datos personales, y en datos personales voy a crear uno que se llame dirección y otro que se llame teléfonos, y voy a hacer el ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se empiezan a navegar desde lo principal, que es las entidades, para que se puedan almacenar en bases de datos, se convierten a DTOs, los DTOs se convierten a DAOs para poder insertar información y los DAOs se convierten en servicios y por último se convierten en controladores. ¿Ok? Entonces, me pongo a observar y me doy cuenta que este campo siempre debe de existir, que es un ID. ¿Por qué? Porque es el que va a identificar a ese conjunto de información. Después, cuando vienen datos o propiedades primitivas, cuando nosotros hablábamos del mapeo, los tipos de datos primitivos, nos vamos a dar cuenta que los tipos de datos primitivos eran las fechas, las cadenas, los enteros, los flotantes, las fechas con hora, y cada una de estas se puede ir mapeando de esta manera con properties. ¿Sale? Pero hay cosas interesantes como las relaciones de muchos a muchos. Cuando hablamos de una relación de muchos a muchos, estamos hablando de una tabla. ¿Por qué una tabla? Porque en algún momento dado podemos decir, si habláramos de direcciones y de datos personales, podríamos empezar a trabajar que una persona puede tener muchas direcciones y que en una dirección pueden haber muchas personas. Entonces, si se dan cuenta, ahí se está generando un mapeo de tipo muchos a muchos. ¿Ok? Algo interesante cuando nosotros estamos mapeando es, hay que ver de dónde voy a empezar a obtener la información y hay que ver cómo genero las relaciones entre los diferentes elementos que se están trabajando. ¿Eso qué significa? Si yo tengo datos personales, si yo empiezo a trabajar con datos personales, que es el que voy a empezar a obtener, déjenme les comparto una diapositiva.
¿Ok? Les voy a compartir una diapositiva para que ustedes empiecen a... Y en esta diapositiva que les voy a empezar a compartir, ahí voy a tratar de explicarles cómo está esta relación. ¿Ok? Voy a poner este documento acá, les comparto la liga. Y ok, bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo porque la verdad a veces es medio complicado transmitir el conocimiento de forma gráfica y vamos a ponerlo de esta forma. Acá tengo ya mi gráfica. Me doy cuenta que lo que yo necesito para la mayoría es empezar a trabajar con un pequeño bloque que va a ser datos personales. Aquí le voy a poner ¿ok? Y este datos personales que estoy yo empezando a vincular va a venir relacionado con otro bloque o con otra característica que yo voy a llamar direcciones. Siempre, aun y cuando nosotros estemos trabajando precisamente con la representación gráfica, por favor no se les olvide utilizar la nomenclatura Camel Case, que significa que datos personales es una clase y que direcciones es una clase, por lo tanto la primera letra es en mayúsculas. ¿Ok? Ahora, aquí yo me voy a dar cuenta que hay diferentes tipos de relaciones. Yo puedo agarrar una flecha y empezar a trabajarlo de esta forma. ¿Sale? Y a esta flecha le voy a poner un conector y lo voy a poner así. Si yo la dejo así, ¿sí? Me dice que es una asociación cualquiera. Entonces, esta asociación que yo voy a estar empezando a trabajar, esta asociación que estoy trabajando, no tiene direccionalidad. ¿Qué significa? Que no sé si datos personales va a tener al conjunto de direcciones o direcciones va a tener al elemento de datos personales. ¿Sale? ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Cambio esta flecha por una flecha con direcciones y agarro la flecha con direcciones y la pongo de esta forma. Esto yo estoy Disculpa, indicando. Luis. ¿Mande? Luis, un favor, bueno, recuerdas que todos estamos haciendo home office. Hay varios de los chicos que están fuera de la llamada y queríamos ver si Oaxaca está junto, si no se pueden apoyar solamente en una máquina. Ok. Oaxaca nos puede apoyar con una, ¿cómo se llama? Con una conexión, ya sea, en este caso Jorge no, porque también está fuera, pero podría ser Eduardo o Natalia, con cualquiera de los dos. Joshua también está en la oficina, ¿verdad? Ok, ¿quién más está fuera? Solo yo estoy afuera de Oaxaca. No, 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 de los que están acá en México. Ok, entonces, continúo, ya ingresó la otra persona. Joder. Vale, Creo que era Genaro,
Joel y creo que nada más, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien. Son los únicos que me habían podido entrar. Entonces, no sé si trabajamos en la máquina de NAT allá en Oaxaca y ya para que pueda entrar Genaro. Si ya se comunicó Genaro, es que el tema es que no se comunican por el oficial, se están comunicando por los otros y no sabemos qué hacer. Entonces, por favor, díganles que se comuniquen también por el oficial. ¿Ok? Ok. Continúo con la explicación. Ok, ya entró Genaro también. Vale, entonces, una vez que ya tengo yo mis actividades, ya voy a revisar actividades y fíjense, es triste porque les acabo de decir que todos debieron haber implementado su actividad en lo que están escuchando y no tengo a nadie que haya generado alguna actividad dentro de la de capacitación. Pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, no sé por qué se complican mucho. Hagan las dos cosas, por favor. ¿Sale? Generen sus actividades en lo que yo sigo explicando. Ok. ¿Qué significa precisamente esta relación? Cuando nosotros tenemos la flecha, nos va nos van a indicar nos van a indicar que en este caso, si yo tuviera aquí en datos personales diferentes atributos, voy a poner varios atributos. Aquí, ¿qué atributos puede tener datos personales? Puede tener nombre, puede tener... ¿Está bien escrito? Debe ser nombre, con razón me la cambia, perdón. Nombre, edad, sexo. ¿Sale? Solamente voy a tener esos tres atributos acá. Y aquí voy a dejar que esta también tenga atributos como... A ver, dicen que no se ve en Oaxaca. ¿Qué lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, cuando nosotros ponemos esta direccionalidad, parece ser que ya están viendo ya, aquí podemos tener lo siguiente. Voy a poner calle, voy a poner número interior, ¿sale? Y voy a poner colonia. Recuerden que es un ejemplo, pueden haber mucho más datos. Entonces, me doy cuenta que estos datos son para las direcciones y estos datos son para datos personales. ¿Ok? Cuando yo tengo una relación de este tipo, yo estoy generando precisamente una cardinalidad de datos. ¿Qué significa la cardinalidad de datos? La punta apunta, válgase la redundancia, a un solo dato y la colita, si se dan cuenta, apunta a muchos. Esto es lo que a veces complica demasiado, de tal forma que esto queda como muchos, que se representa con un asterisco, y la punta se representa con un 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo agarrar nuevamente y esta cardinalidad que yo ya encontré acá, cuando hablo de cardinalidad es cómo se encuentra la relación, ¿sí? Me voy a dar cuenta que la que tiene muchos es la que va a obtener las direcciones.
¿Sale? De tal manera que aquí, aparte de estos datos, aparte de estos que tenemos acá, podemos tener algo que se llame dirección. Y le voy a poner 2 puntos direcciones. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre estos datos? Estos datos fueron datos primitivos y esta que estoy teniendo acá es una relación que va a ser de 1 a muchos, many to one, de tal manera que de esta forma yo puedo empezar a representar esos datos que me están generando. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que ustedes vean que cuando tienen el asterisco, quien tiene el asterisco, precisamente la cardinalidad de muchos, es quien va a tomar este dato de acá. Ahora, se dan cuenta que esta relación, si se dan, nos está diciendo que es una relación de 1 a muchos. Esta relación la podemos ejemplificar como una relación many to one. ¿Por qué? ¿Por qué es una relación many to one? Porque si se dan cuenta, one es el que tenemos acá y many es el que tenemos acá. Y la sección o donde debe de estar esta relación es dentro de datos personales. ¿Ok? Ahora, observen lo siguiente. ¿Qué pasaría si hago lo siguiente? ¿Qué pasaría si ahora ya no tengo acá la dirección, sino aquí pongo a persona de tipo datos personales? ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia? Si se dan cuenta, ahora la cardinalidad cambió. La cardinalidad ya no va a ser esta flecha, sino lo que va a suceder es que este dato se viene para acá, este se viene para acá, ¿sí? Y la colita de la flecha obviamente cambia. Esta flecha cambió el sentido. Y ya no sería one to many, sino sería many to one. One to many, perdón. Ok, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que si se dan cuenta, cuando yo quiera obtener las direcciones en esta estructura, las dos estructuras son correctas. Las dos estructuras hasta cierto punto me pueden ayudar a guardar la información, pero tienen ciertas características interesantes. Para que yo pueda obtener las direcciones, yo necesito en esta datos personales. ¿Sí me logro explicar? Es decir, yo no puedo saber a qué dirección le corresponde o a qué persona le corresponde esa dirección desde el punto de vista de direcciones. O sea, aquí en direcciones es imposible saber en algún momento dado qué persona está tomando esa dirección. ¿Por qué? Porque el atributo se encuentra dentro de datos personales.
Entonces, para saber la dirección, yo tengo que entrar a datos personales y mediante la relación buscar la dirección. Cosa que no sucede aquí. Aquí, si se dan cuenta, yo a la dirección la puedo identificar con la persona que está vinculada. ¿Sí me explico? Pero yo no puedo saber desde datos personales qué direcciones son las que tienen. Entonces, ¿cuál de ellas es la correcta? Las dos son correctas, pero hablan de cardinalidades distintas y hablan desde dónde yo quiero obtener la información. ¿Qué significa? Que si yo quiero obtener los datos de las direcciones de datos personales, creo una relación many to one en datos personales. Y si yo quiero en algún momento dado ¿cómo se llama? En direcciones, obtener en algún momento dado la persona que se está trabajando, pero me encuentro en direcciones, yo tengo que crear una referencia de tipo one to many. Entonces, algo interesante en estas cardinalidades es que nos dicen de dónde yo voy a obtener la información, de dónde yo voy a obtener los datos, ¿sale? Pero después me encuentro con que también existe lo siguiente. También me encuentro que en lugar de tener una flecha, tengo una línea, ¿sí? De tal forma que cuando yo tengo una línea, yo puedo tener dos referencias. Una referencia many to one, una referencia que me está indicando en algún momento dado la cardinalidad de los datos. Y del otro lado puedo yo tener también una referencia one to many, perdón, one to many y many to one. ¿Sí? ¿Sí? De tal forma que también tengo en este tipo de relaciones en este tipo de relaciones tengo a las dos. Y esta es una cardinalidad bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que la información la puedo obtener en ambos sentidos. Pero debo de tener mucho cuidado de cómo lo quiero yo representar. Entonces, yo tengo esta cardinalidad y me doy cuenta que ahora ya se encuentra en los dos sentidos. ¿Ok? Entonces, este tipo de cardinalidades son precisamente lo que hacen las asociaciones. Esta cardinalidad bidireccional es distinta a aquellas que se llaman many to many. Lo único que estamos haciendo es, cuando encontramos flechita, nos damos cuenta de dónde vamos a obtener el campo. Si la colita en algún momento dado o el asterisco se encuentra del lado de datos personales, significa que aquí va a estar el elemento que va a relacionar a esta tabla. Si la colita se encuentra del otro lado, significa que de este lado va a estar el elemento que va a relacionar con esta otra tabla o con este otro elemento. Y si en algún momento dado no hay colita y tenemos una relación de este tipo, estamos hablando que en ambos lados vamos a tener que relacionar.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de un lado vamos a ponerlo como directo y del otro lado, cuando mapeemos, vamos a ponerlo como inverso. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de las tres tipos de relaciones y ahora hay otra que se llama many to many. ¿Sale? Y este tipo de relaciones many to many, por lo general, no tienen cardinalidad, van a ser similares a estas, pero ¿sí? Déjenme subo estas. Y estas cardinalidades many to many, lo que van a hacer es precisamente subir los datos a una tabla y esa tabla va a contener la información de ambas relaciones. Estas se puede transformar con un asterisco, se siguen ejemplificando de la misma forma, pero ahora la cardinalidad es many to many. De tal manera que aquí ya no voy a tener solamente dirección, sino voy a tener direcciones y aquí voy a tener personas. ¿Cuál es la diferencia? Que esto se va a empezar a mapear en una tabla. Esto que vamos a tener acá, vamos a tener una tabla aparte. Esto va a ser una sola tabla y vamos a tener las dos relaciones. Y esta, que en algún momento estamos trabajando, uno de los atributos se va a poner de este lado y se va a crear la relación, y en esta se va a crear la otra. De tal manera que son tres formas de representarlo. Ahora, cosas interesantes. Las tablas se llaman en plural tablas, pero cuando estemos hablando de objetos, en lo particular, a mí me gusta ponerlos en tipo singular. ¿Qué significa? Que la tabla se va a llamar datos personales, pero el objeto se va a llamar dato personal. La tabla se va a llamar direcciones, pero el objeto se llama dirección. De tal forma que si seguimos esos paradigmas, se nos va a hacer muy sencillo entender cuando estemos trabajando con otro programador. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar esto al mapeo, lo vamos a generar y vamos a crear las relaciones con las cuales estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, ya vimos los cuatro tipos de relaciones: many to one to many, many to one, que es de tipo inverso, y un many to many para poder referenciar. ¿Sale? El día de ayer les di una página precisamente de Hibernate en donde ustedes pueden o podían en algún momento dado ejemplificarlas. Entonces, vamos a empezar a crearlas. Estoy sacando un pequeño tutorial rápido de las colecciones. ¿Ok? Y vamos a empezar a crear el código. Voy a llamarles de manera distinta. Si se dan cuenta, voy a poner
Le voy a llamar dato personal 1, dirección 1, dato personal 2, dirección 2, dato personal 3, dirección 3 y dato personal 4, dirección 4. Lo voy a hacer de esa manera para que podamos ir viendo los diferentes tipos de relaciones y cómo se van ejemplificando. Entonces, esto ya lo voy a dejar acá tantito y vamos a entrar ya al código. ¿Sale? Hago la referencia con el código, comparto la pantalla. Ok, vale. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que generar? Lo primero que tengo que generar es el XML. Y se acuerdan que les dije que lo que íbamos a hacer es crear el primer dato. Entonces, voy a crear un archivo similar a este y lo voy a pegar aquí. Y lo voy a mover a entidades. ¿Sí? Y este que se llama, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, en este caso le voy a llamar dato personal 1. Le pongo .xml y este dato personal 1 va a tener ciertos cambios. ¿Sale? Lo primero, seguimos trabajando con el paquete, sigue siendo en el de Ato Ejemplo. Voy a ampliar tantito la pantalla para que ustedes no tengan tanto problema visual. La voy a poner acá. Y me voy a encontrar con que se encuentra dentro del mismo paquete que se llama entidad. ¿Sale? La tabla, ¿se acuerdan que les dije que lo teníamos que poner en plural? Y vamos a poner datos personales 1. ¿Sale? El nombre que va a tomar esta, le dijimos que va a ser en singular, por lo tanto es dato personal 1. ¿Sale? Dejamos precisamente el tipo de dato, ¿cómo se llama? Entero para lo que es el identificador. Dejamos lo que es nombre de tipo cadena. Edad lo vamos a poner de tipo integer. ¿Sale? Y sexo también lo vamos a dejar de tipo integer. Ya estamos sacando los primeros datos primitivos. Esos no tuvieron problemas. Ahora, empezamos con el primer tipo de relación y habíamos hablado que era una relación de tipo many to one. Por lo tanto, esta relación de tipo many to one, el nombre que le pusimos se llama dirección. ¿Sale? Que va a ser con una columna que le vamos a poner ID-dirección. Este es el atributo en la base de datos en donde se va a guardar. Tengo que el objeto se va a llamar dirección, pero en la base de datos se va a llamar ID-dirección, dirección. Ahora, recuerden, esta es nomenclatura de base de datos, esta es nomenclatura de objetos. ¿Sale? Entonces, tenemos la dirección, ID-dirección, va a ser many to one. Voy a copiarla de esta manera. La voy a poner acá, porque la que estaba trabajando en una de many to many. Entonces, many to one se va a llamar dirección. ¿Y qué clase vamos a tomar? La clase dirección. Aguas,
estamos hablando de clase, no estamos hablando de tabla, ¿sale? Entonces, y esta dirección le vamos a poner dirección 1, ¿sale? ¿Para qué? Para que el atributo se va a llamar dirección, le vamos a poner también dirección 1 para que hagamos referencia siempre a lo mismo, y vamos a quitar todo lo demás. ¿Vale? Entonces, el mapeo no está complicado. El nombre de la tabla, el nombre del objeto, el identificador, el nombre del atributo, que va a ser el atributo nombre, el atributo edad, el atributo sexo, y una relación de tipo many to one, que fue la primera flechita que habíamos dicho, que se va a llamar dirección 1 y que va a ser una vinculación con dirección. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta del otro lado tener esta dirección precisamente. Generamos nuevamente otro mapeo. Que se va a llamar dirección 1. ¿Sale? Ya tenemos que dato personal se llamó dato personal 1, nada más estoy referenciando. Esos son los errores más comunes, por eso regreso muchas veces en ellos. Tengo que verificar que el nombre que yo estoy poniendo acá sea el mismo nombre del XML. Si no es el mismo, por ejemplo acá, ese copy ya me está generando conflictos. Entonces, fíjense que aquí está mal referenciado, porque no debe de ser .copy, y ahora sí. Entonces, tengo que verificar siempre que el nombre que yo estoy poniendo al mapeo sea el mismo que tenga el nombre del archivo. De la misma manera, dirección, lo estoy poniendo de esta forma. Y en dirección solamente voy a tener, ahora, aquí la tabla se va a llamar direcciones 1. De tal manera que en dato personal ya no va a estar dato personal, sino se va a llamar dirección 1, porque es el mismo nombre que tiene el archivo. El ID se queda y aquí habíamos quedado que era calle. Vamos a dejar de tipo integer número interior y colonia de tipo cadena. Quitamos el many to one porque ya no es necesario. Y si se dan cuenta, con esto ya generamos los dos mapeos. Ya generamos el mapeo de dato personal y el mapeo de dirección 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que hacer? Aparentemente ya terminamos, pero no. ¿Por qué? Porque ahora hay que crear precisamente los .java. Y hay dos maneras de hacerlo. Si se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue precisamente poner anotaciones. Y se llama la entidad con el nombre ítem. Y de ahí ya vienen los atributos que en un momento dado se estaban generando. Y si se dan cuenta, solamente tiene como column name en los getters y en los setters para poder trabajar. Y tenemos las dos, la de anotaciones y la de el XML para poderlo trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo aquí que se va a llamar dato personal. Por lo tanto, me voy a entidad, le creo un nuevo archivo que se va a llamar dato personal 1.java. ¿Ok? Este archivo dato personal 1.java, si se dan cuenta, ya me puso el paquete, ya me creó el dato, pero tiene ciertos atributos y esos atributos los voy a obtener de la forma o del elemento que estuve trabajando con datos personales. Entonces, abro precisamente datos personales. Y lo voy a dejar de este lado en la mitad
y empiezo a trabajar con los atributos. Me doy cuenta que tiene un identificador de tipo integer. ¿Sale? El nombre que yo tengo acá es el mismo que debo de generar, de tipo private. Hago lo mismo para nombre de tipo string. Nombre, edad de tipo integer, sexo de tipo integer, y ahora viene lo interesante. Viene precisamente la relación many to one que se llama dirección 1. Y esta dirección 1 va a ser de tipo dirección 1. ¿Sale? Me marca error, ¿por qué? Porque ese tipo no lo conoce. Presiono control punto y le digo que vamos a utilizar esta clase. Actualmente no está en el paquete, si no ya apareciera y pudiéramos trabajarlo, ¿sale? Vamos a dejar tantito el error para que podamos vincularlo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a crear también esta que se llama dirección 1. Y puedo ponerle acá, crear la clase dirección 1. ¿Sí? Verifico en dónde me la creó. Me creó aquí la clase dirección 1. Y a esa clase dirección 1 que yo ya creé, ahora le voy a agregar los atributos precisamente de dirección 1, que son estos. Los pongo aquí tantito para poderlos agarrar. Me vuelvo a ir acá y empiezo a generarlos. ¿Vale? Entonces, los atributos el ID, el otro atributo que es de tipo entero es número interior, ¿sale? Y de ahí tiene atributos de tipo cadena, que es calle, y uno también de tipo cadena, que es colonia. Hasta el momento lo que hicimos es crear una relación entre lo que son los datos del mapeo con los datos que estamos trabajando en los archivos Java. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle los getters y los setters porque es precisamente en donde se empieza a crear la vinculación entre las tablas. ¿Qué vamos a hacer? Hay un elemento que se llama setter. Y cuando nosotros busquemos precisamente estos atributos, yo utilizo que se llama Java Code Generator, que genera strings, que genera varias cosas. ¿Por qué? Porque siento que es el más completo. Sin embargo, están en la disposición de utilizar cualquiera de los que se encuentran acá. Pero yo voy a agregar que se llama Java Code Generator. Le doy install.
Esta no lo tenemos en nuestro elemento, ¿sí? Ya está instalado. Ahora volvemos a los archivos y nos vamos precisamente al de datos personales. Perdón, Luis, te comento así algo rápido. El día de ayer también anduve checando eso y no, yo no instalé nada de eso. Si tú le das clic derecho, por ejemplo en el de Java, dale clic derecho en cualquier parte del código. Ajá. Tú dale clic derecho, te va a aparecer un submenú. Te vas a la opción Sources Code, si no mal me acuerdo, Sources Code, y ahí también viene para generar los getters y los setters. Sí, pero ahorita va a este punto, mira, observa esto. Ajá. La intención es que cuando yo ponga clic derecho y me vaya a generar, yo tengo este generar editor with, y esa es la parte que yo les quería explicar. Si te das cuenta, solamente puedes generar con getters y con setters, con control enter, getters y setters, pero los puedes ir generando uno por uno. La ventaja de esta herramienta es de que tú puedes seleccionar todos los que en algún momento dado tú quieras y tú puedes decirles qué es lo que quieres generar, si solamente getters, si solamente getters y setters, o si quieres generar el constructor con los campos, o quieres generar todo. En este caso, yo le digo, genérame headers y setters, y ya no tengo que estar agarrando uno por uno, sino ya me generó todos de una sola forma. ¿Sí me explico? Esa es una de las ventajas, porque tienes razón. Puedes tú generarlos de manera manual, o sea, puedes tú en algún momento dado ir acá y darle clic y darle set y ya ir agregando, pero como que siento que es un poquito más latoso irse uno por uno, a que si tú en algún momento dado le das clic derecho, le das Win, y en algún momento dado seleccionas todos los campos que se tienen y les dices genérame getters y setters, y de una sola forma se generan todos. ¿Cómo se llama el plugin? El plugin que estamos trabajando se llama Java Code Generators. Y no solamente te genera estos, te genera también los equals, te genera también los search, te genera también todos los elementos que en el momento tú puedas trabajar. Entonces, esta es una de las maneras, siento yo, más rápidas para generar getters y setters. Sin embargo, es a gusto o a petición de cada uno de ustedes. Ahora, otra cosa interesante, se dan cuenta que no hay constructores. El mismo plugin me puede servir para generar constructores usando campos. Y yo le puedo poner acá, créame el constructor usando campos, y ya me generó el constructor, me hizo... Esto no es más que optimizar un poquito el tiempo de desarrollo. Entonces, ya tenemos dirección, ya tenemos en datos personales, le voy a también agregar el constructor. ¿Vale? Y ya vinculamos. Ahora, hasta acá son clases tradicionales de Java. No hemos metido ninguna vinculación con lo que es precisamente la parte de las anotaciones que se pueden generar para que Hibernate las conozca. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ya vimos que esta relación ya está correcta. Ahora vamos a agarrar la que teníamos anteriormente, ítem, y vamos a empezar a ponerla de este lado. ¿Por qué? Porque voy a empezar a poner las anotaciones que le van a indicar a Hibernate qué es lo que en algún momento dado se está trabajando. La primera anotación es la entidad y el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, esta entidad y nombre de la tabla que teníamos acá, es la misma relación que estábamos nosotros vinculando con datos personales. Entonces me voy a datos personales y lo voy a poner como segundo elemento
para poderlo ir trabajando. Aquí voy a subir datos personales. Aquí lo tengo. Cierro el dato. Entonces, ya me doy cuenta que aquí se llama la tabla datos personales 1. Este nombre es el nombre que voy a poner aquí en ítem. ¿Sale? De ahí, si se dan cuenta, empieza la definición de los atributos. Y en los atributos no se les pone anotación, o bueno, la mayoría no se les pone anotación, sino se les pone precisamente a los getters y los setters. Entramos acá, nos vamos acá. Se dan cuenta que el ID viene sin dato, el principal viene sin dato, y ahora aquí vienen los dos constructores. Este no lo hemos agregado, ahorita lo agregamos, pero aquí es en donde empieza la magia. En el getID, ahí le vamos a poner el nombre o la anotación. ¿Qué es lo que estamos indicando? Le estamos indicando que va a ser un ID y que se va a autogenerar. ¿Sale? Si se dan cuenta, estos me generan error. Yo voy a poner control punto, y al presionar control punto, yo voy a agregar las anotaciones de Hibernate, como están aquí arriba. Si se dan cuenta, aquí arriba tiene la persistencia y estas son de JPA. Puedes trabajar con las dos, vamos a dejarlo exactamente igual. Entonces vamos a agregar las de persistencia. Le ponemos control punto, agarramos la de persistencia, control punto y agarramos la de persistencia. ¿Ok? Aquí nuevamente ya tenemos en el getID, en el setID no hay nada. Vamos revisando. GetID, setID no hay nada. Y ahora en la columna del nombre, aquí en el nombre, le vamos a poner como lo habíamos puesto en la base de datos, y es nombre. ¿Sale? Voy. Aquí le ponemos control punto, agregamos persistencia y guardamos. Vamos a hacer lo mismo para todos los atributos que en algún momento dado estemos trabajando, y poder en algún momento dado seleccionarlos de tal forma que vamos a tener también, ya tenemos get nombre, set nombre, get edad. Si se dan cuenta, por lo general solamente en los getters es en donde están las relaciones. Sexo. Y ahora viene el de dirección. Y en el de dirección se crea como many to wine y creamos la columna de relación. El nombre que va a tener la columna, que en este caso ya aquí es el nombre que tiene acá, que se llama dirección 1. Y este es el nombre que queremos darle precisamente a la clave foránea que se va a crear al crear esta relación de foreign key. Y aquí le vamos a poner dirección 1 y agregamos esa persistencia.
Y vamos a ver que el foreign key es una notación de persistencia también, pero la vamos a agregar hasta aquí arriba como persistencia. Many to one. No, perdón, foreign key. Ya agregamos la de foreign key. Y aquí tenemos limpio. Y esta de entidad no la habíamos agregado. Hay que agregar la de entidad. Y hay que agregar la de tabla. Ok. Esta es la clase que ya en algún momento dado va a lograr conocer Hibernate. Tiene el nombre de la tabla. Tiene el constructor que nos va a dar los 4 datos elementales, y en los getters es en donde nosotros ponemos las anotaciones, el ID, el nombre, la edad, el sexo y la dirección, que es la que está vinculando. Una vez que hicimos esto, hacemos exactamente lo mismo ahora para dirección 1 y nos vamos a generar nuevamente aquí arriba las 2 primeras anotaciones, que van a ser entidad y tabla. Y en la tabla, en lugar de ser datos personales, voy a volverlo a mover. Lo voy a poner como dirección 1, ítem. Ya lo cerré, perdón. Suele suceder. Ok. Dirección 1, datos personales, y ahora abrimos el ítem. Ok. Ahora ya tengo que el primer elemento va a ser de tipo dirección 1 y la tabla, va a estar acá como direcciones 1, la entidad, y vamos a empezar a vincular los elementos que están trabajando. ¿Ok? Vamos a ir agregando las clases. Ya tenemos la de tabla, la de persistencia. No se hace nada en estas partes. En los headers y en los headers es en donde se empieza a trabajar. Igual para el ID. Con el ID no hay tanto problema. Recuerden que es control punto y les van a ir apareciendo los elementos. ¿Sale? Vienen las columnas. Y en este caso la columna se llama calle. El número interior. ¿Sí? Y en número interior tengo duda cómo lo pusimos. Ahora, aquí en número interior voy a hacer algo interesante. Voy a ponerle column
Porque el número interior es el nombre de la columna que va a estar trabajando. Sin embargo, en base de datos esto se ve mal. Y lo vamos a poner como column. ¿Por qué hacemos esto? Porque desafortunadamente las bases de datos trabajan con minúsculas. Entonces ese número interior con número interior en minúsculas puede generar error. Entonces, por lo general, este dato lo ponemos con un guión bajo y hacemos la referencia que en la base de datos se va a llamar número interior, pero en la clase se va a llamar número interior con I mayúscula. Porque esto es una buena práctica, no dejar que en algún momento dado el camel case se traslade a la base de datos, porque la base de datos no lo conoce de esa forma. ¿Vale? Agarramos Polonia. Y con eso terminamos todo lo que son dirección, dato personal y pues prácticamente esa es la referencia. Nos llevamos algo de tiempo tratando de explicar muy a detalle este mapeo y ahora hay que vincular precisamente a las tablas con las cuales se estuvieron mapeando y para hacer eso hay que trabajar con otro archivo. Abrimos un archivo que anteriormente habíamos borrado varios datos en él y se llama Hibernate Config. Y en el Hibernate Config, si se dan cuenta, hay que indicarle, aparte de que estamos trabajando con estos dos nuevos mapeos, guardo y voy a cerrar estos, voy a cerrar el ítem y aquí hay que indicar en dónde se encuentran esos dos nuevos mapeos y aquí le vamos a poner que ya no están en core sino que están acá y esta se llama dirección 1 y el otro se llama dato personal 1. Entonces, tenemos dirección 1, dato personal 1, que es la entidad, que es con la que estamos trabajando, y estas dos son las que hicimos para poder empezar a vincular. Esto es prácticamente todos los cambios que tendríamos que hacer y lo que estamos haciendo es mapear precisamente una relación de muchos a unos unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? Solamente se tiene en un sentido y estamos diciendo que datos personales va a tener ese elemento y vámonos a datos personales nada más para verificar que se va a mapear de manera correcta. Voy a abrir datos personales y dirección. Siempre, aunque ya se tenga mucha experiencia, es recomendable volver a revisar. Si se dan cuenta, aquí el many to one se llama dirección 1, pero en la columna se va a llamar dirección 1 y eso como que no es muy agradable. Entonces a la columna hay que ponerle, para que se vea realmente como una base de datos correcta, en la columna le ponemos ID dirección. ¿Sale? La columna se llama ID dirección en la relación de muchos a uno, porque cuando nosotros mapeamos en Java, así lo generamos. Nos vamos aquí a la relación de muchos a uno, y si se dan cuenta, el nombre
lo tenemos así. Y ese es el nombre. Y aquí vamos a agregar esa anotación más. Esa no la tenía yo preparada, pero la voy a poner acá. Foreign key, para poder tener el nombre del foreign key. Y le voy a agregar el join column. Ok, vamos a dejarlo así. Y aquí, en lugar de que se llame de esa forma, habíamos quedado que era ID-dirección. Aquí ponemos ID-dirección. En el objeto se llama dirección 1, la columna se va a llamar dirección 1. Y ok, con eso ya tenemos todo revisado. Lo que nos queda es mandar el Maven y verificar en la base de datos que se vaya creando. Entonces, vamos a poner un mbn clean para limpiar. Mbn install para volver a instalar todas las librerías o lo que en un momento dado nos pueda marcar error. Aquí es en donde van a empezar a ver si es que existe algún error en cuanto a compilación. Parece ser que no hay ningún error de compilación. Y con el otro comando, con Hibernate, se empieza a crear la estructura. Todo se creó correcto. Si se dan cuenta, se creó la abstracción. Solamente verificamos que no haya ningún error. ¿Y esto qué me determina? Esto me determina que si yo me voy precisamente a MySQL, le pongo, ¿sí? Aquí me voy a dar cuenta que ya tengo ejemplo. Le pongo use ejemplo y le pongo show tables. Y aquí ya tengo ahorita esta que se llama datos personales 1, que fue la tabla que habíamos generado, y direcciones 1. De tal forma que ya estoy viendo el primer mapeo. Y si yo pongo describe datos personales 1, me dice
que tiene el ID, el nombre, la edad, el sexo, y me dice que tenemos en algún momento dado ID dirección, que es el que va a vincular con el otro elemento. Y si yo pongo describe direcciones 1, me dice que tiene ID, calle, número interior y colonia. Y si se dan cuenta, pareciera que esta base de datos nosotros la hicimos a mano, que nosotros empezamos a agregar cada uno de esos atributos de tal forma que se estuviera trabajando manualmente. La realidad es de que no, la realidad es de que esa base de datos se trabajó de manera correcta dentro del mapeo de Hibernate, y como se mapeó correcto, ahora ya tenemos las tablas enunciadas de forma correcta. Entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, ya tenemos la primera parte, ya mapeamos datos personales y dirección del ejemplo que habíamos tenido. Ahora vamos a empezar a mapear los demás. Los demás van a ser muy sencillos porque lo único que cambia es la relación o la cardinalidad de las relaciones. Entonces, voy a hacer todos los ejemplos para irlos trabajando, y me vuelvo a ir a mis archivos, y ahora ya tenemos datos personales 1, dirección 1, ahora vamos a crear, voy a cerrar todos, vamos a crear datos personales 2, vamos a crear datos personales 2, y vamos a crear en datos personales 2, vamos a hacer la diferencia, ¿sale? En datos personales 2 habíamos dicho que la relación ya no se encuentra acá, sino la relación se encuentra dentro de la otra clase. Por lo tanto, este campo ya no va a estar ahí. El único cambio es aquí. Datos personales 2, que es el que estábamos generando. Dos, ¿ok? Y ahora vamos a crear direcciones 2. ¿Ok? Y en direcciones 2 va a haber una relación de tipo many to one, como estaba en datos personales. Pero esta va a ser de tipo, ya no se va a llamar dirección, sino habíamos quedado que en esta o en el segundo ejemplo
se llama persona. Se va a llamar la columna ID persona o ID dato persona. ¿Sí? Y iba a ser con dato personal 2. Y esta se llama direcciones 2. Direcciones 2. La entidad se llama direcciones 2. Direcciones 2. Calle, número interior, dato persona. Sería many to one. Persona, ID persona, dato persona. Y con eso tenemos ya dato persona 2 y el dirección 2. Nada más verificamos, dirección 2, entero. Se va a llamar el campo persona, se va a llamar dato persona y se va a llamar dato persona, dato personal 2. Dato personal 2, ¿está bien? Y ahora vamos a crear los archivos de Java para empezarlos a vincular. Se va a llamar dato personal 2 Java, y en dato personal 2 decimos que la tabla va a ser datos personales 2, dato persona 2, dato persona 2, y en esta ya no hay dirección porque era la que habíamos quitado. Seguimos generando el nombre, edad, sexo, y esta que es la de dirección, que es setter y setter, getters y setter, ya se elimina, pero antes de eliminarla vamos a abrir dato de dirección 2. Abrimos dirección 2, ponemos dirección 2. Y ahora aquí vamos a poner el otro campo que nos hizo falta, que es aquí vamos a poner el campo de persona, que lo tenemos en el mapeo. Persona, y esta que tenemos aquí de persona lo vamos a agregar en este campo. Ya agregamos persona, ya tenemos dato personal,
Y aquí sí conviene agregar el getter y el setter como habían comentado hace ratos. Aquí sí conviene agregarlo set persona, get persona. ¿Ok? Y en el set persona vamos a agregar las anotaciones que habíamos puesto. En el set persona vamos a agregar el many to one, que ya lo teníamos acá. Todo esto lo borramos de acá porque ya no va a estar esta vinculación. Y nos vamos a dirección 2. Y en lugar de ser ID dirección, va a ser ID dato persona, del foreign key dato persona, y pues prácticamente con eso ya tenemos el caso 2. Ya tenemos la que se llama direcciones 2. No sé por qué el foreign key no lo agarra así directo, pero bueno, o sea, ya lo agregamos ahí a mano. Y ya tenemos el segundo ejemplo de relación. Entonces, con esto, lo que tenemos que hacer ahora es agregar, ya tenemos dato persona, y sería agregarlos precisamente en el Hibernate config para que los pueda reconocer. Si no los agregan acá, no van a ser reconocidos. Y sería dirección persona 2, dato persona 2. Guardamos y ya. Si todo va bien, los pasos de regla son limpiar, instalar y por último ejecutar. Si no hay errores, ejecutamos. Crea la vinculación. Volvemos a entrar a MySQL. Y utilizamos ejemplo. Y describimos datos personales 2. Observemos que ahora datos personales ya no tiene la de dirección. Pero cuando describimos direcciones 2, aquí tiene el ID de la persona y ya lo generamos. De tal forma que ya tenemos la segunda relación. Ok. Entonces, con esto que acabamos de hacer, ya tenemos la segunda relación. Nos quedan 10 minutitos para poder ir avanzando. Me gustaría que ustedes hicieran, con la información que yo les mostré, las otras dos relaciones, las de many to one, las de one to many, y las de, ¿cómo se llama? Las bidireccionales y many to many.
No está complicado. De hecho, les vuelvo otra vez a dejar las referencias. Están otra vez ahí en el, ¿cómo se llama? En el tutorial. Y empezamos a revisar las preguntas que hayan generado. Hasta el momento ya tenemos a Jorge. Excelente. A Yair, a Noel y a Joshua. ¿Por qué los demás no tienen tareas? Hasta aquí voy a detener la grabación y empiezo a revisar lo que estamos trabajando.